¿Por qué el Frente Amplio? Es una pregunta sumamente vasta. Lo primero es decir, en realidad, ¿por qué la política? Porque uno podría pensar que no es necesaria. No es cierto, no es cierto. La política es una actividad indispensable en las sociedades humanas desde siempre. La primera expresión a la que se le llamó democracia fue en la antigua Grecia, ¿verdad? Y ahí había muchos debates, había ya cosas como el Senado, y había también muchas limitaciones. Una de las cosas que a lo largo del tiempo ha ido cambiando es a qué se le llama ciudadanos. En la antigua Grecia no eran ciudadanos ni las mujeres ni los esclavos. Después viene todo un sistema por el cual la responsabilidad de las cosas colectivas las tenía alguien que en general provenía de un jefe militar o de sus familias. La guerra es la continuación de la política con otras armas. Era lo que determinaba los reyes, los emperadores y sobre todo las dinastías, porque el establecimiento pasaba a ser hereditario, pasaba a ser poco menos que divino. Esto tiene un cambio muy fuerte en la última parte del siglo XVIII. Por lo menos en el mundo occidental, todos tenemos algo de hijos de la Revolución Francesa, que fue la que, rebelándose contra el absolutismo real del régimen y contra un sistema donde existían los llamados estados generales, que era una especie de parlamento, pero donde tenía una parte importante, por definición, el clero, y otra parte importante, digamos, los grandes propietarios, y recién el común de la gente tenía una parte minoritaria. Obviamente eso llevaba a estructuras de poder muy condicionadas. La Revolución Francesa, 1789, es la fecha clásica, si bien se extiende por varios años, estableció igualdad, libertad, fraternidad como tres principios básicos de la relación en las sociedades. Esto ha sido tomado como emblema por muchas historias y por muchas organizaciones, pero en definitiva tuvo su origen en la Revolución Francesa y prácticamente en las mismas fechas se daba otro fenómeno que es inevitable mencionar en términos históricos, que es el proceso por el cual las colonias en la zona norte de América entran en crisis con la Inglaterra que las dominaba y terminan en la proclamación de la independencia y en el establecimiento de una constitución con la famosa frase "nosotros el pueblo", "we the people", y esa constitución entra en vigencia, curiosamente podríamos decir, porque son procesos en paralelos, no es que uno sea hijo del otro, sino totalmente en paralelo, entra en vigencia en el mismo año 1789, más allá de que la declaratoria de independencia es del año 76, pero bueno, hay todo un proceso por el cual se llega finalmente a la Constitución y a su vigencia. Pero, de vuelta, digamos que esa Constitución no establecía derechos a las mujeres y no establecía derechos a los esclavos, típicamente.